reactiva e impacta la revolución del Java con Gerson Mendoza. Así que adelante, Gerson, el espacio es todo tuyo. Vale, un momento por favor para compartir mi pantalla. Listo, ¿se puede visualizar? Ahí la vemos, Gerson, gracias. Listo. ¿Qué tal? Buen día con todos. Mi nombre es Gerson Mendoza. Llevo aproximadamente 2 años en Pragma. Actualmente, bueno, soy desarrollador backend. Actualmente estoy como rol de líder técnico y pues pertenezco al círculo de embajadores de corazón del chapter de backend. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de reactiva, impacta y revoluciona y evoluciona la revolución en Java. Para ello debemos de considerar cómo revolucionó la programación reactiva el ecosistema de Java. Teniendo en cuenta que Java nació en los 90, el modelo predominante de servidores era el thread per request, ¿no? El hilo por respuesta. Esto quiere decir que cada petición HTTP era bloqueante en un hilo independiente de entradas y salidas, con con un poco de decenas de usuarios. Em, Eso tenía mucho coste, escalaba en muchos hilos, mucha memoria, y ahí es donde entra la revolución reactiva, responder precisamente a ese cuello de botella que se está originando. Si tenemos, si lo colocamos en un timeline, tenemos, por ejemplo, que en el 2013 em, se publicó el tema de RX Java y también la primera versión del manifiesto reactivo, la cual fue actualizada en el 2014 en su versión 2, donde también nace Project Reactor. Luego se llega a realizar la estandarización de los Reactive Streams para Java en 2015 y en 2017, en el Spring Framework versión 5, se implementa lo que es Spring Webflux como herramienta para reactividad. Ahora, pero, ¿qué es la programación reactiva? La programación reactiva es un paradigma declarativo centrado en flujos de datos. Estos son asíncronos y también a la propagación automática de los cambios que se pueden producir en esos flujos de datos. En lugar de ejecutar las operaciones de manera secuencial y bloqueantes, la lógica se expresa como reacciones a esos eventos, ¿vale? Que pueden llegar en cualquier momento, ya sean eventos, mensajes, lecturas de base de datos, entre otras. De esta manera, las aplicaciones mantienen un comportamiento no bloqueante y orientados a eventos. Esto usando recursos del sistema como hilo, CPU, memoria y de manera más eficiente. Ahora, hace un momento hablé del manifiesto reactivo, pero ¿qué es el manifiesto reactivo? Es un documento público que pues, tiene su primera versión, fue publicado en el año 2013, luego fue actualizado su versión 2 en el año 2014, que define principios esenciales para diseñar un sistema moderno y distribuido de alta demanda. El propósito de este manifiesto es articular el enfoque común y consistente que supere limitaciones de las arquitecturas tradicionales frente a la explosión de datos, de muchos datos y de muchos usuarios y dispositivos conectados.
Estos principios, este manifiesto reactivo tiene una serie de principios, los cuales guían tanto a la programación reactiva a nivel de código, pero también como al diseño de los sistemas reactivos, esto a nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, esto consta de cuatro pilares, los cuales vamos a ver a continuación. Tenemos que un sistema sea responsivo, que el sistema responda de manera oportuna y predecible, ¿no? La latencia debe ser visible y realmente controlada, que un sistema sea resiliente, el cual mantiene la responsividad frente a fallos, mantiene el aislamiento, réplica y recuperación autónoma ante cualquier percance que puede suceder. La elasticidad, que esto debe escalar de manera horizontal para adaptarse a los cambios de carga sin degradar la experiencia al usuario final. Y orientados a mensajes, lo cual es intercambian mensajes de manera síncrona, habilitando el desacoplamiento, lo que llamamos también el tema del back pressure y el control de flujo. Ahora, ¿por qué la programación reactiva es relevante? Porque ayuda a abordar explícitamente la naturaleza distribuida y concurrente de los sistemas desplegados en la nube o en hardware multinúcleo, por ejemplo. Además, inspiró tecnologías como Project Reactor, RX Java, Spring Webflux, Quarkus con Mutiny y al propio estándar de Reactive Commons, que estuvo vigente a partir de Java 8 hacia adelante, de Java 9 hacia adelante, disculpen. Además que los sistemas reactivos ofrecen baja latencia, uso eficiente de recursos, de hilos y son tolerantes a fallos. Y esto también es relevante porque puede reducir costos en infraestructura y mejorar la satisfacción del usuario final, mejorando la experiencia y el performance de las aplicaciones. Ahora, la programación reactiva en Java. Esta combina el estándar de interoperabilidad definido por Reactive Streams con bibliotecas y frameworks que llevan la ejecución asíncrona y no bloqueante y con backpressure a aplicaciones empresariales modernas. Ahora, ya tenemos el concepto de programación reactiva en Java, pero ¿cuál es su ecosistema? ¿Qué ecosistema reactivo hay en Java? Tenemos librerías core, como son Project Reactor, RX Java, pues en su última versión que es la 3. Tenemos Mutinity como librería. Como frameworks web tenemos a Spring Webflux con Reactor, tenemos Vertex, Micronaut y Quarkus con Mutiny. En persistencia tenemos R2DBC para Postgres, MySQL y SQL Server. Y también los drivers para MongoDB Reactive Driver. Para mensajería tenemos a Kafka, RabbitMQ. Para tester tenemos Reactor Stack Verifier para hacer testing a estos modelos asíncronos. JUnit 5 también. Y la observabilidad tenemos Micrometer y OpenTelemetry. Ahora, hablemos del framework. Spring Webflux es un framework que se introdujo a partir de la versión de Spring Framework 5 para construir aplicaciones totalmente asíncronas y no bloqueantes y con backpressure. Estas se alinean con las especificaciones de Reactive Stream y son soportadas por Project Reactor, manejando el flujo a través de monos y flux. A diferencia de Spring MVC, que es un modelo serverless netamente bloqueante, Webflux emplea un event loop y un número reducido de hilos para atender miles de peticiones concurrentes con un menor consumo de recursos. Para visualizar un ejemplo de un event loop, para visualizar el ejemplo del event loop,
cargando. No está cargando. Bueno, en un momento les comparto el flujo de eventos del event loop. Es el siguiente. Listo. Este sería el flujo del event, este sería la representación del flujo del event loop de Spring Wake Flux, donde se tiene un event loop group que está compuesto por los hilos, que un event loop se compone por un hilo. En este ejemplo se manejan tres hilos, donde tenemos la request, los service, un client que es la representación de una conexión o un consumo, puede ser a una base de datos o a un sistema bloqueante. Entonces, lo que hace ese event loop es toma la request, la procesa a través del service, verifica si es que necesita un proceso bloqueante, lo manda a una task client mientras va procesando para, concurrentemente las demás peticiones y una vez se termine de ejecutar esa respuesta, otro hilo, otro hilo toma esa respuesta, la manda al servicio y la retorna a lo que es el cliente. Ese sería una representación del event loop. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se logra a través de Reactor Native. ¿Qué es Reactor Native? Es la implementación de una red reactiva de Project Reactor que es ofrecida para clientes y servidores, en este caso HTTP, incluido lo que es HTTP 2 y WebSocket. Esto es completamente no bloqueante, con back pressure nativamente, y está basado en el framework Native, pero expuesto a través de la API de Reactor. Asimismo, esto se envuelve en channels y handlers de tipo reactivos, en este caso de Flux y Mono, y usa un event loop group con 4 hilos como mínimo, por defecto, según la especificación de Reactor. Y cada hilo puede manejar conexiones mediante, bueno, conexiones mediante NIO, que son New Input y Output. Listo. Ahora veamos los tipos básicos. ¿Vale? Tenemos un mono. Un mono es una clase que representa un flujo reactivo con operadores reactivos básicos que pueden emitir como máximo un elemento o completarse sin emitir nada. Esta clase, este mono y también el flux que lo veremos a continuación, implementa la clase publisher, la cual produce y emite, elementos, eventos, mensajes, valores a petición del consumidor, de un subscribe, cuando se inicia. Y este subscribe recibe los elementos, gestiona las notificaciones, los mensajes, los errores y la finalización y decide cuántos elementos se pueden necesitar a través de un back pressure, ¿no? Entonces, acá tenemos un pequeño código de Project Reactor donde se puede evidenciar que se crea un mono just con un string hello world y lo que nosotros hacemos es suscribirnos a ese flujo. Ese flujo ya contiene un elemento que es un string. Entonces lo que nosotros hacemos un system out.println y podemos manejar el estado de error y el estado completado como parámetros cuando se suscriben. Como tipos básicos también tenemos el flux. Esa es una clase también que implementa Publisher. Y es una clase que representa un flujo reactivo con operadores básicos
que pueden emitir de 0 a n elementos. En este caso, se ha generado un flujo de datos de strings, los cuales se suscriben para imprimir en consola el valor, ¿no? Igualmente, al realizar el subscribe o suscribirse, se puede manejar el error y se puede manejar cuando se completa todo el flujo. Ahora, conocemos los flujos, el flux y el mono, pero ¿qué operadores se pueden realizar en esos flujos? Tenemos el operador map, que es un operador que transforma elementos de un flujo o flux síncronamente. Este operador toma una función, puede ser una lambda, que se aplica a un elemento del flujo y devuelve un nuevo valor, pero manteniendo la misma estructura. Como vemos ahí, se está haciendo un map del flujo que ingresa y por cada valor se le suma 5 unidades. En este caso, en el output, nosotros podemos ver a través de la función que tenemos aquí, que es la función log, nos puede describir todo lo realizado en el flujo, que es desde el onSubscribe hacia la modificación del valor en el total de los flujos. También tenemos el operador FlatMap, el cual es un operador utilizado para aplanar todos los flujos internos a un único flujo externo también, transformar cada elemento de un flujo, ya sea un flux a un mono u otro tipo, y luego combinarlos todos en todos los flujos resultantes en uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo un mono de un mono o un flux de monos, nosotros podemos aplanarlos y quedarnos con el valor. ¿Ok? En este caso, la representación que se está haciendo es que se está haciendo un flat map del valor del tamaño de la cadena del flujo, pero pasándole un mono just. Entonces, en el output nosotros ya no tenemos en el console un mono just o un mono, sino tenemos el valor aplanado que es 5 y 6, que es la longitud de esas cadenas. Así, así también tenemos el operador filter, el cual es un operador que permite seleccionar elementos de un flux o un mono, basándonos en una condición, en un predicado. En otras palabras, el filtro evalúa cada elemento de todo el flujo y solo permite que se emita si el predicado es el que devuelve un valor positivo o un valor true, en este caso. Como podemos ver, en el flujo nosotros estamos emitiendo un flujo de valores del 1 al 5, donde estamos filtrando los valores que sean mayores a 3. En este caso, el output o la respuesta van a ser los valores 4 y 5 que podemos ver en la consola. También tenemos el operador take, el cual es un operador de transformación que limita el número de elementos que se emiten en un flujo. Nosotros podemos tener un flujo de 10 elementos, 20 elementos, 100 elementos, pero si es que solo queremos tomar los dos primeros, los tres primeros, los cinco primeros, eso se especifica en el take. Entonces, toma solo un número específico de los primeros elementos del flujo. Esto quiere decir que toma los 3, 4 o los 5 primeros. Y luego completa el flujo. Como lo podemos observar aquí, que tengo un flujo de 5 elementos y en la consola se puede ver cómo emitió el primero, el segundo, el tercero y ahí se completó el flujo. Tenemos el operador distinct. El operador distinct se utiliza para filtrar una secuencia de elementos, eliminando los duplicados y dejando solo elementos únicos. Esto lo hace comparando cada nuevo elemento emitido con los elementos previamente emitidos
y solo permite que pasen en la secuencia de upstream, que quiere decir el flujo siguiente, los elementos que no se hayan visto antes. Entonces acá como ejemplo nosotros tenemos los valores 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 4 y 5. Pero sin embargo en la respuesta nosotros vemos que solo ha permitido el paso de los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales no son repetidos. También tenemos el operador merge, ¿vale? El operador merge lo que permite es combinar varios flujos reactivos, ya sean fluxo mono, en uno solo, intercalando los elementos emitidos por cada uno de ellos. Este merge se suscribe a todos los flujos en simultáneo. Quiere decir que tú puedes tener un flujo con 10 elementos, un flujo con 5 elementos, otro flujo con 3 elementos, y comienza a emitir los elementos tan pronto como estén disponibles. Si está disponible el primer flujo, comienza a emitirlos, espera al segundo flujo, los comienza a emitir y al tercer flujo emitirlos. Esto no garantiza el orden. Cuando tú haces un merge, no garantizas el orden, como lo vemos o lo podemos visualizar en el ejemplo. Tenemos un flujo donde tenemos tres elementos, tenemos otro flujo y al momento de hacer el merge, se han ejecutado todos. Eh, por temas del ejemplo, han sido correlativos, pero si nosotros estamos esperando que se emita un valor desde un flujo y queremos hacer un merge, eso no garantiza que el orden de los flujos sea el correcto, sino que puede terminar antes, puede terminar después, y según eso se van emitiendo. Tenemos el operador también concat, que es un operador para concatenar la salida de múltiples flujos, casi parecido al merge. Pero acá la diferencia es que el concat sí asegura que los flujos que se suscriben y completan sean de manera secuencial, uno tras otro. Esto, dependiendo del caso de uso, puede evitar el entrelazamiento de elementos entre diferentes flujos. Esto quiere decir que esto sí corresponde a un orden de ejecución. No puede ser que te llegue primero el valor 1, luego el valor 5, luego el valor 3, luego el valor 2 e intercalando los flujos iterativamente. Tenemos el operador SIP, el cual es un operador que combina datos de múltiples fuentes reactivas, ya sea flux mono, en una sola salida. Esto funciona esperando a que cada fuente, en este caso cada flujo, emita un elemento. Luego lo combina en una tupla y emite esa tupla. La combinación continúa hasta que una de las fuentes se complete o falle, momento en que se completa o falla la salida respectivamente. Si nosotros miramos el código y la salida en consola, nosotros tenemos dos flujos, un flujo con tres valores y un flujo con dos valores. ¿Qué nos dice el zip? El zip nos dice que combina todos los datos de las múltiples fuentes reactivas, las cuales son el flux y el other flux y y los emite cada elemento por pares, lo que quiere decir que va a generar una tupla del el primer elemento del flux, espera hasta que llegue un elemento al other flux y lo forma en una tupla, la cual representa, por ejemplo, 1, 4. Ahora, la siguiente ejecución. De nuevo, tenemos del primer flujo, tenemos el valor 2 y luego tenemos el valor 5. Pero pasa algo interesante, que el primer flujo aún tiene un valor adicional, que es un 3. Sin embargo, el other flux ya no tiene más valores. Entonces, ¿qué nos dice zip? Nos dice que termina cuando se completa un flujo. Entonces, como ya se completó el flujo 2 se completó el flujo zip. Entonces, para utilizar el zip hay que tener en consideración eso, que si queremos combinar dos flujos
los dos flujos deben de tener la misma fuente, la misma cantidad o la misma cantidad de fuente de datos. ¿Para qué? Para que si nosotros queremos hacer un tratamiento de los mismos, lo hagamos en pares a través de un operador map, un operador flat map, un filter, un switch of empty, pues ahí entre otros. Tenemos el operador reduce. Este operador transforma un flujo de datos en un único valor, ¿vale? Este operador es especialmente útil para operaciones, por ejemplo, de suma, donde todos los elementos son numéricos, se quiere sacar algún máximo o mínimo valor, o también para concatenar cadenas de texto, ¿no? En este caso, el reduce acepta dos parámetros. Uno, que es el valor inicial, en este caso es un cero, y acepta una lambda, un predicado, que tiene dos parámetros, el valor actual, el valor acumulativo y el valor actual. Como el valor acumulativo no tiene, toma el valor inicial, que es cero. Y el segundo parámetro sería el current, que es el uno, que es el primer valor emitido del flujo. Entonces ahí se va acumulando donde retorna el acumulativo, que sería cero más current, que es el uno. A la segunda ejecución del otro flujo, el current ya no es cero, sino es la suma anterior, cual sería uno, y el current es dos. Y así sucesivamente acumulando hasta llegar a una suma o lo que se necesite en el caso de uso, ¿no? Puede ser un máximo o un mínimo valor. Como vemos aquí en la representación en la consola, tenemos el resultado del flujo, que es la suma acumulada de todo el flujo. También tenemos operadores como el collect list. Este operador convierte un flux de algún tipo, que este flux puede emitir múltiples elementos, en un mono, pero una lista del tipo de flux. Esto quiere decir que si era un flux de enteros, el valor que se va a emitir, el valor final, va a ser un mono de una lista de esos enteros. Esto se emite una sola vez, cuando el flux ya terminó de emitir todos sus valores, y la salida y recolecta todos los elementos. Entonces, si el flux está vacío, devuelve un mono con una lista vacía. Si el flux falla, propaga un error. Y si no, te retorna el mono con la lista en específico. Hay que tener en cuenta que el collect list almacena en memoria todos los elementos. O sea, todo el flujo, si tú tienes un flujo de 1000 elementos, esos 1000 elementos van a estar almacenados en memoria, esperando a que el flujo se complete. ¿Para qué? Para poder recién aplicar el collect list, para poder transformarlo en un mono de una lista de enteros del 1 al 100, por ejemplo, ¿no? Y esto no es ideal, depende mucho el caso de uso, debemos de tener cuidado dónde aplicarlo, porque no es ideal para flujos con gran cantidad de datos, porque si tienen muchos datos, esto puede provocar un OOM, que es un out of memory, un error de memoria insuficiente. Entonces, ahí hay que tener esa consideración. Hay estrategias que se pueden realizar, por ejemplo, mediante chunks, mediante particiones del flujo. Se puede generar un collect list por particiones, por chunks, por un limit range, ¿no? Con el fin de optimizar la respuesta y hacer el tratamiento de los datos como se necesite. También tenemos operadores básicos, en este caso hay tres, que es el delay elements, el timeout y el on error resume. El delay elements es una operación que retrasa la emisión de cada valor, de cada ítem, sin bloquear el hilo, ¿vale?
El timeout es el operador falla si el ítem o si el valor tarda demasiado en llegar. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una petición a una base de datos o una API a través de un web client, y nosotros decimos que el timeout el tiempo de espera debe ser de 500 milisegundos. Si es que demora mucho, si es que demora más de esos 500 milisegundos de respuesta, va a arrojar un error. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros controlamos ese error? Lo podemos controlar el error a través de un error resume, el cual es un operador que proporciona un flujo alternativo a este error. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos aquí en este ejemplo, nosotros tenemos un flujo de 5 elementos, donde yo le aplico un delay element de 3000 milisegundos, ¿vale? O sea, de 3 segundos en este caso. Hago una modificación del valor y le digo que si el valor demora más de 2 segundos en responder, debe de arrojarme un error. Ese error es un timeout de section y lo controlo con este operador, que es un error resume, donde le paso primero la clase de la excepción y ahí yo puedo retornar una alternativa a ese error. Por ejemplo, puedo retornar un monojust, puedo retornar un flux just, puedo retornar un exception, ya sea una excepción técnica, quizás una excepción de negocio, ha fallado el consumo de la API, ha demorado o excedido el tiempo de la consulta, ¿no? Y aquí el error, por ejemplo, este error nos dice lo siguiente, que nos dice que hay un timeout de section y se esperaba una señal en al menos 2 segundos, lo cual no ocurrió, ya que lo había programado que sea para 3. Ahora, eh, previamente nosotros hemos estado hablando sobre el back pressure, ¿no? Pero, ¿qué es el back pressure? Esta es una técnica de control de flujos que permite a un consumidor, en este caso un publisher, indicar a un suscriptor la cantidad de datos que puede procesar actualmente. Asimismo, introduce un bucle de retrodemanda que se llama pool, que permite al consumidor regular la velocidad del productor, evitando esos desbordes de memoria o bloqueos o pérdidas de mensaje. Si nosotros lo podemos representar como si fuera una manguera, ¿vale? Nosotros tenemos una manguera y nosotros tenemos el control de esa manguera. El flujo de datos es todo el agua que recorre toda la manguera. Entonces nosotros decidimos si abrimos el grifo, lo cerramos el grifo, lo entrecerramos o reducimos la cantidad de flujo. ¿Eso qué permite? En el caso en el caso de la programación, desbordes de memoria, pero si lo llevamos a la vida real, eso impide que el agua salga disparada de manera no controlada, que tú no la puedas controlar, y esa misma representación se lleva a la programación. En el tema de desborde de memoria, se pueden portar mensajes, entre otras. A continuación, terminando, les voy a ejecutar un ejemplo de un back pressure, ¿vale? Entonces, am, si nos hacemos la pregunta, ya vimos qué es la programación reactiva, vimos el ecosistema, qué es la programación reactiva en Java, su ecosistema reactivo en Java, vimos el tema de los tipos de flujos, los operadores, pero entonces, ¿cuándo adoptar realmente la programación reactiva? La programación reactiva en realidad no es un fin. No hay que tratarla como una bala de plata que va a solucionar todos los problemas, sino al contrario, es una herramienta. ¿Para qué? Para alcanzar las necesidades que se presenten en algún caso de uso, en algún contexto.
Esto alcanzando responsividad, resiliencia y eficiencia en contextos de alta concurrencia y latencia sensible, ¿no? Esto permite, por ejemplo, adoptar la programación reactiva o se debería de adoptar la programación reactiva cuando la aplicación sea predominante en iOS, que es en lectura y escrituras, en entradas y salidas, disculpe, en input y output donde requiera miles de conexiones recurrentes, quizás un API Gateway, un streaming de datos, datos a través de la IoT, un chat o en bancas digitales, donde las transacciones pueden llegar a miles de millones en un día, nada más, ¿no? O cuando se deba de mantener la latencia estable bajo picos impredecibles de datos, ¿no? Sin disparar el consumo tampoco de los hilos y la memoria. En estos escenarios, el modelo no bloqueante con back pressure permite transformar esos costosos cuellos de botella, ¿vale? Y tratarlos de una manera más eficiente. Además de ofrecer también la resiliencia inherente que viene ya netamente en la programación reactiva en el Project Reactor mediante el aislamiento y patrones, ya sea así como retry o circuit breaker, ya también orientándolo también a sistemas reactivos, eh, combinado con tema de microservicios, que es la charla que vimos hace poco, ¿no? Y eso. Asimismo, también depende mucho si se tiene una sobrecarga, un volúmenes de usuarios muy grande o moderado. Se puede adoptar lo reactivo cuando haya una alta concurrencia, una variabilidad en la demanda y también cuando el coste de infraestructura lo justifique, ¿no? En este caso. Ahora, las principales desventajas de la programación reactiva, porque no todo es bueno. La curva de aprendizaje es pronunciada. ¿Por qué? Porque el modelo de flujos asíncronos, el back pressure y los operadores funcionales exigen un cambio mental al respecto del código operativo que solemos programar comúnmente. Asimismo, la depuración es menos intuitiva, ya que la pila de llamadas tradicionales, que es en el hilo principal, se rompe. ¿Por qué? Porque el trabajo salta entre los event loops. Y esto quiere decir que los operadores a veces se fusionan, se pueden fusionar entre hilos, pueden ser en hilos independientes, y como se ejecuta en diferentes hilos, es difícil realizar una depuración asertiva, o sea, es menos intuitiva. No es imposible, pero sí es un poco más complicado. Hay que tener más calma, hay que saber revisar los flujos de manera correcta, hay que aplicar el debugging de manera correcta, ¿no? Quizás a través de operadores como DoNext, bueno, a través del debugging que te puede proporcionar tu IDE, o a través de operadores también como el DoNext, el DoNRequest o el operador log que vimos hace poco que te permite ver todo el flujo todo el flujo de ejecución y qué es lo que ha pasado por cada operador, ¿no? También el tema de la observabilidad es obligatoria. El flujo puede ser atravesado por varios hilos, varios servicios, y sin trazas que correlacionen todos esos flujos, es difícil de aislar los incidentes, los cuellos de botella, ¿no? Am, tenemos también los drivers bloqueantes aún son dominantes. Aunque ya contamos con R2 DBC, para Postgres, MySQL, SQL Server, para Mongo, aún predominan los drivers bloqueantes. Por ejemplo, la mayoría de SDKs de terceros o ciertas librerías de criptografía aún siguen siendo síncronas. Entonces, tú puedes tener tu flujo no bloqueante, tu flujo asíncrono, pero si tú necesitas utilizar, por ejemplo, Bouncy Castle para realizar encriptación, desencriptación de archivos GPG, PGP, RSA, entonces vas a tener cierto código que pues sí va a ser código imperativo, no va a ser, no va a ser funcional. Entonces, eso.
La complejidad también en pruebas, ¿vale? Como la ejecución es concurrente, eh, no es tan determinista en el tiempo. Para ello se deben de ejecutar funciones de Reactor como Step Verify, donde se puede verificar la ejecución del hilo y que el hilo te retorne un valor si, si se completó. Cuando se complete, que ese valor haga match con qué, con lo que tú esperas. Si tú esperas un 5 que haga match con ese 5 y, y finalmente que la prueba o ese test pase, ¿no? También hay un riesgo en el tema de back pressure, en errores de back pressure, porque pues si tú manejas los suscriptores sin un límite, eso depende mucho del caso de uso, pero si tú manejas los suscriptores sin ningún límite, sin una capacidad, por ejemplo, como un on-back pressure buffer, un back pressure drop o un back pressure last, eso puede ocasionar desbordamiento de memoria y pueden salir excepciones de desbordamiento de memoria y el sistema puede colapsar. Ahora, los beneficios. Hablemos también de lo bueno. Primero, la escalabilidad con pocos hilos. El modelo o su modelo de level loop de entradas y salidas que es no bloqueante permiten atender decenas de miles de conexiones. Esto sin crear un hilo por petición, sino que los hilos están disponibles y a la espera de todas las peticiones que se realicen para poder distribuirlas, para poder mandarlas a un service, para poder traerlas del schedule task del schedule task cuando ya haya terminado, por ejemplo, el llamado a una base de datos, a una API y pueda regresar al servicio y pueda darle eso como respuesta al cliente, ¿no? También el tema de la eficiencia de los recursos. Se limitan bloqueos y los cambios de contextos y los hilos trabajan solo cuando están los datos listos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando están los datos listos, los hilos van, lo recogen, lo transforman, lo llevan o al service o a un cliente o a un scheduler task y lo retornan em, como respuesta. O sea, no están pendientes de estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. No. Mientras estoy esperando que se realice, yo puedo tomar otras peticiones y las puedo transformar y puedo llevarlas. Y cuando ya todo esté resuelto, puedo realizar la respuesta, ¿no? También la baja latencia y mayor capacidad de concurrencia. Al no bloquear hilos durante los inputs y outputs, las colas se reducen y las respuestas promedio mejoran significativamente. Tienen resiliencia integrada también. El, el tener a Reactive Streams como base ya incluye el tema del back pressure, pero eso no quiere decir que tú no lo puedas manejar según tu caso de uso. Lo incluye ya de manera nativa, pero tú le puedes dar la forma según el flujo de datos que tú vayas a tratar, ¿no? Elasticidad en el cloud, que al ser livianos estos servicios en hilos, porque como vimos, Project Reactor inicia con aproximadamente 4 hilos como mínimo. Eso no quiere decir que un hilo sea un núcleo, sino que un hilo es una unidad lógica que genera el sistema operativo para poder representar los procesos, ¿no? Entonces, en un solo núcleo pueden haber decenas, cientos de hilos sin problema. Entonces, esto permite que los servicios reactivos escalen horizontalmente a través de, no sé, un auto-scaling AHPs, que es un horizontal auto-scaling, ¿no? Y si lo llevamos a temas de Kubernetes, un auto-scaling horizontal pods, ¿no? En este caso, replicando, ¿no? Replicando el servicio y reduciendo, y esto reduce también los costos en infra. Alineación también con arquitecturas orientadas a eventos, ya sea como Kafka, RabbitMQ, drivers de SQL como el R2 DBC, Mongo, que hablan el mismo estándar, ¿no? Esto pues elimina esos adaptadores adicionales que se puede tener y la comunicación es de manera nativa y reactiva. Bueno, eso sería la presentación. Gracias.